Por tanto, y dense cuenta que ya esta expresión como que nos va ayudando a ir concluyendo, como a ir aterrizando. Dentro de tantas cosas habrá que tener claras 2 o 3, ¿verdad? Donde Dios se manifiesta es en la historia, no es en la cuevita donde voy a vivir el resto de mi vida. Todavía hay personas que hacen esas experiencias, no necesariamente por motivos de fe, pero hay gente que se cansa de la bulla y de la política y de la economía y de los egoísmos y se van a vivir a una cueva, tal vez gente de dinero, gente con posibilidades, pero optan por desligarse de todo eso y pasar sus últimos días tranquilamente ellos en sus cuevas. El lugar, por tanto, donde Dios se manifiesta es la historia del Salvador, con todo lo que esto implica, la historia del mundo, la historia de nuestro municipio, la historia de nuestros caseríos, etc. Por eso, el Concilio Vaticano II, a través de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, alguna vez creo que deberíamos hacer un estudio más profundo sobre el Concilio Vaticano II. Normalmente cuando yo expongo, hago referencia al Concilio Vaticano II porque implicó el gran cambio de la Iglesia hasta nuestros días. Dijo lo siguiente, y vean que esto ya es magisterio, porque no lo dijo el Padre Pedro, ni el Padre Jorge, lo dijo el Concilio Vaticano II a través de uno de sus documentos, que dijo: para cumplir esta misión, la misión evangelizadora por supuesto, es deber permanente de la Iglesia escrutar. Escrutar es estar escarbando y profundizando, no quedarse en la superficialidad, los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura, y sobre la mutua relación que hay entre el presente y el futuro. Hablaba rápidamente con el Padre Jorge y le decía: es que a mí me parece que en el Naranjo ni hay jóvenes ya, pero por supuesto que hay, pero tal vez no como en otros tiempos, que eran caminadas de jóvenes, y ahí estaban en la iglesia de acólitos, de lo que fuera, pero por ejemplo en el Naranjo no veo muchos jóvenes. Hay, pero no como en otros tiempos. ¿Cuál es la gran visión de los jóvenes hoy en día? Irse para Estados Unidos. En el Naranjo, en la parroquia nuestra, casi cada semana que Dios te acompañe en tu viaje, que te lleve muy bien, no te olvides de tus raíces, etcétera, etcétera, porque todo el mundo se va. A la misa, por ejemplo, diaria del Naranjo, 80% es gente adulta, de 70 en adelante. Entonces, eso debería hacernos reflexionar y debería, junto con el Consejo Pastoral, hacernos reflexionar, porque la oferta formativa y la oferta en la fe debería estar determinada también por esta y otras realidades. La migración es un fenómeno que hay que reflexionar desde la fe, ¿verdad? Las personas que no buscan compromiso, pero que quieren gracias de Dios, pero no quieren comprometerse, nos tienen que hacer reflexionar, y así muchas realidades nos deben hacer reflexionar. Esto es lo que en el fondo ha querido decir el Concilio Vaticano II. Pues sí, y que va a pasar de la parroquia de Naranjo dentro de 20 años, pasando las cosas que están pasando ahorita. Y como vamos a trabajar como vicaría, interpretando las cosas que están pasando ahorita. Normalmente no lo hacemos, y por eso cuando en el futuro las cosas nos llegan, nos toman por sorpresa, porque no las reflexionamos en su momento. Tristemente, hermanos, hay muchos cristianos, yo sé que eso no pasa en sus parroquias, pero tristemente, en otra vicaría, ¿verdad? Tristemente hay muchas personas cristianas que no quieren comprometerse con la fe. Sí, van a misa, se confiesan más o menos con una cierta frecuencia, puede ser que hasta den algo de bonita la ofrendita, pero compromiso no.
Entonces no falta gente que le diga, Padre, cuente conmigo el domingo a las 2 de la madrugada y estoy, y me voy a acostar hasta que termine todas las 2 de la madrugada del día siguiente. Sí, hay gente que te dice eso, pero gente que te diga, Padre, cuente conmigo para toda la actividad pastoral de la parroquia, eso no. Un día, 2 días te lo dan, incansablemente. Pero pensar ya en la permanencia y en el compromiso, eso ya cuesta. Son los mismos de siempre, ¿no es cierto? Y por eso el hermano fulano está como predicador, está como evangelizador, está como catequista de la pequeña, está como sacristán, está de todo. Está de todo porque no hay personas que se quieran comprometer. ¿Cuál es la lección que nos debería dejar esto? Ojalá, mis hermanos, todas estas personas que no se están comprometiendo, cuando tomen conciencia de lo que está sucediendo en nuestra historia, ojalá que algún día, primero Dios, que algún día se pregunten, bueno, y con mi vida y con mi comportamiento, ¿estoy favoreciendo el reino de Dios o le estoy desfavoreciendo? Ojalá, porque nuestra presencia a nivel de hombres y mujeres de fe en la iglesia solo tiene como 2 consecuencias: o le aboné al reino de Dios o le quité al reino de Dios. Aunque no me pierda la misa, aunque siempre me confiese, pero si no busco compromiso y no me sensibilizo con las grandes necesidades de las personas que forman parte de mi comunidad, entonces hay que ser muy honestos y llegar a una conclusión. ¿Con esto estoy de parte de Dios o no estoy de parte de Dios? Miren que Jesús alguna vez tuvo el deseo de predicar, porque la gente lo estaba siguiendo y eran muchedumbres las que estaban frente a Jesús. Pero después de 3 días Jesús pensó, esta gente tiene hambre, y no tanto de una predicación, no que de comer. Entonces decidió no predicar y mejor darles de comer. Ese ejemplo es muy importante y ahí está, y quizás nunca nos hemos dado cuenta de eso. A veces también nosotros leemos la palabra, leemos algún documento de la iglesia, pero no con la debida sensibilidad, la que nos viene de Jesús, y por eso llegamos a otras consecuencias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a partir de un texto. Ya les dije que en la Sagrada Escritura hay un montón de textos que pueden apoyar lo que estamos diciendo nosotros en esta ocasión. Voy a intentar enfocar mejor. Ahí quizá. Bien, por ejemplo, lean ustedes al profeta Amós, duro. Amós es duro, es un profeta excelente. Y léanselo, porque se los estoy recomendando y porque es una recomendación que sale de esta formación. Léanlo después. Quienes tienen facilidad para leer, háganlo. No puedo leer, que te lo lean. Alguien puede ser que te lo lea, ¿de acuerdo? Entonces, Amós es un profeta tremendamente sensible con la realidad de su tiempo, muy distinta a la nuestra, pero sensible con la realidad de su tiempo. Por ejemplo, Jesús es el mejor ejemplo de todo. Pero Jesús, cuando le dice a Marta, 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 con cariño, cuando se repite el mismo nombre en la cultura hebrea, ese signo de cariño, Marta, Marta, Jorge, Jorge, eso ya es cariño de por sí. Muchas cosas te preocupan, siendo que una sola es la más importante. María la encontró y nadie la va a sacar de ahí. ¿Quién va a renunciar a lo que ha encontrado que verdaderamente le ha cambiado la vida? Nadie está dispuesto, nadie. Y María lo encontró, pero casi nunca nosotros hablamos de esto a las personas. ¿Qué fue lo que descubrió María? Pues sí, si María encontró eso que es importante y fundamental y que no está dispuesta a entregarlo, ¿qué fue lo que encontró? Y que no ha encontrado Marta, pero está afanada haciendo oficio. ¿Es malo hacer oficio? No, pero la mujer
tiene que entender que no está hecha para hacer oficio solamente. Eso forma parte de las tantas actividades. Y a mi gente en la parroquia le digo, cuando el hombre se decida a aprender a hacer café y a aprender a hacer un par de huevos bien hechos, cuando se decida, estará comenzando a dar otros signos de evangelización y otros signos también de conversión. Porque puede ser adorador y puede ser ministro y puede ser el mejor catequista, pero estás condenando a tu mujer a que nunca acaricie otra manera de ver las cosas. Apúrate porque me tengo que ir y si no me planchar bien la ropa, pues no me puedo ir. Planchala tú, aprende a planchar. Muchas mujeres deben estar felices por su experiencia familiar, aunque el esposo la regañe y las ridiculice a veces, pero se han acostumbrado. Y aquí una pregunta para las mujeres: ¿pero qué mujer no se va a sentir feliz si un día su marido le dice, mira, andate para la pequeña, yo voy a cuidar al cipote, o yo me voy a hacer la cena? ¿Quién no se va a sentir feliz? ¿Quién? Aunque nunca lo haya hecho en la vida y aunque esté totalmente acostumbrada y aunque nunca se hubiera pensado que lo iba a hacer ese día, pero si se lo dice, ¿quién no se va a sentir feliz? Pero eso que tú estás haciendo como hombre muestra que estás entrando en otro nivel de sensibilidad. ¿Por qué no predican las mujeres? Porque les hemos dicho que solo son buenas para cocina y solo eso hacen en el retiro, cocinar, ¿verdad? ¿Quién dice que no pueden ser mujeres predicadoras o mujeres catequistas? ¿Dónde está escrito? He leído la Biblia varias veces y no he encontrado que eso esté ahí presente o que me sugiera esa conclusión. Entonces, hay muchos textos en la Biblia que como nos falta sensibilidad o nos falta conocimiento, no logramos sacarle todo el verdadero jugo que tiene y por tanto nuestras conclusiones son muy pequeñas y son a veces incluso falsas. Tengo aquí un texto tomado del Evangelio de San Marcos. Es un texto que a mí me gusta particularmente mucho, versículos 46 al 52. Es la famosa curación que hace Jesús de Bartimeo. Ahí lo encontramos en este Evangelio. Voy a hacer una lectura del texto y luego vamos a intentar hacer una interpretación del texto con esta sensibilidad de la que estamos hablando. Entonces le voy a dar lectura porque tal vez no todos han traído su Biblia y porque la letra está muy pequeña que no se logra ver hasta allá atrás. Le voy a dar lectura. Llegaron a Jericó, evidentemente Jesús con sus apóstoles. Más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, aquí ya está planteando dos realidades distintas, era mendigo y era ciego, porque no es lo mismo. Un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret, ¿cómo se enteró si era ciego? Lo oyó o percibió algo, algún signo, a la algarabía con la cual la gente lo acompañaba, le hizo ver, esto es Jesús. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret, quien pasaba se puso a gritar. Normalmente grita quien tiene necesidad y que necesita mucha ayuda. Incluso cuando le gritamos a la esposa, tú necesitas ayuda, está gritando. Esa no es la manera de referirse a una persona. Y grito porque tengo necesidad. Estoy hundiéndome en una poza o en un lodazal, o tengo frente a mí un animal que me va a morder. ¿Qué hago? Padre, ¿crees que puedo darle la mano? No hago eso. Le grito porque tengo necesidad. Normalmente gritan los que tienen necesidad, los que están pasando una profunda necesidad o están pasando un problema muy serio. Tómenlo en cuenta para cuando le gritemos a la esposa, al esposo, a los hijos, para que hagamos este análisis. Evidentemente, Bartimeo tenía necesidad y estaba pasando por un peligro, por eso gritaba. Se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.
Muchos lo reprendían para que se callara. Y cuando leo este texto solo me imagino a los salvadoreños. Chucho, ¿qué tal ahí? Tanto que molestan los chuchos, ¿verdad? Tal vez tienen hambre. O la fidelidad hacia mí es tanta que me andan siguiendo, pero me estorba. Chucho, ¿qué tal ahí? Yo así siento que le dijeron a Bartimeo, espérate vos, fíjate. Insensibles a la situación, claro. Calla a Bartimeo, el que sí puede caminar, el que sí tiene trabajo, el que sí tiene ojos bien puestos, oídos bien puestos. Bueno, este es el que reprende a Bartimeo, que está en otra situación. Pero él gritaba todavía más fuerte, es que tenía necesidad, por eso grita más fuerte. Como esto no le quieren escuchar, entonces grita más fuerte, porque quien quiere que le escuche es Jesús, no los discípulos. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, vaya, este sí le hizo caso. Jesús sí le hizo caso. Le dijo, llámenlo. Llamaron entonces al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama él. Aquí como que ya cambiaron su actitud, porque ya Jesús dio permiso que lo llamaran. Arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. ¿Han visto ustedes esas películas de y que caen, y no sé cómo hacen, y solo pegan un brinco y caen parados? Yo así siento que hizo Bartimeo. Cuando le dijeron, él te llama, pegó un brinco y cayó parado ahí enfrente de Jesús. Mucha televisión, ¿verdad? Mucha televisión. Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Se lo está pidiendo un ciego. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Si el ciego hubiera sido de mala voluntad, obvio que me dé la vista, obvio, ¿verdad? Pero no sé si realmente tú quieres eso, por lo menos en este momento. Lo más humano y lo más sensible es que te pregunte qué necesitas. Tenemos algún pecadito nosotros como sacerdotes y llega el hermano, mira, si querés constancia, no, ahorita no, voy rápido. No, padre, una ofrendita le quería dar. Bueno, está bien, hay que que espere. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. Entonces, es un gesto de sensibilidad, porque yo puedo suponer lo que tú necesitas. Veo que no tienes ojos bien y además sé que estás ciego, como quien dice, ¿para qué te pregunto si ese es tu problema? Pero a veces tenemos otros problemas más inmediatos. Lo más humano es, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿No les parece? ¿No les parece? Bien. ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. ¿Quién seguía por el camino a Jesús? El ciego que acababa de recuperar la vista. No sé cuántas veces hemos tenido contacto con este texto, pero este es un texto que se lee en el ciclo B, que es el ciclo de Marcos, el ciclo donde se lee el Evangelio de Marcos. Por tanto, depende de los años que tengamos de vida católica, se puede hacer más o menos el cálculo de cuántas veces lo he escuchado o se ha proclamado en una misa dominical y los diferentes sacerdotes lo han explicado. Entonces, no debería ser un texto desconocido. Les hago aquí una propuesta de interpretación. Y el primer camino o la primera etapa para poder interpretar un texto es observar. Observe. Por eso no se puede leer rápidamente. Me toca predicar y rápidamente, según se nunca vaya, no se puede. Va a ser un relajo, va a ser un espectáculo. Tanto sacerdote como un espectáculo vamos a hacer. Porque la palabra demanda tiempo primero para observarla. Hay muchas cosas ahí que hay que observar. Vamos a ver si logro identificar algunas. Por ejemplo, el panorama. Voy a poner la mirada en cosas muy puntuales. El panorama.
hay un ciego. Bueno, el panorama es que hay un ciego al borde del camino. Los caminos no son para sentarse, ¿sí? Incluso si yo veo que hay un camino muy lejos, pero dentro del camino estoy cansado, hay una piedra, en la piedra me voy a sentar, no me voy a sentar sobre la tierra del camino. Y puede ser que la piedra esté sucia, pero como que la lógica es que me siento sobre algo que me eleve, ¿no es cierto? Entonces, este es un ciego que está sentado en el camino. Los caminos son para caminar, no son para sentarse, a menos que esté cansado. Pero dice al borde. Al borde quiere decir, pues, de la orilla. Esto sugiere la condición de este hombre. Este hombre vive en la marginalidad. Ay, padre, ¿dónde dice eso? Usted está inventando cosas. Eso no lo dice el texto, pero lo dice el contexto. Y lo debo conocer. Para poder hacer una interpretación más o menos de la palabra, debo conocer el contexto. Y lo primero es, este hombre estaba viviendo en la marginalidad. Me lo sugiere el hecho de que estaba sentado al borde del camino. Y allí se encontraba un mendigo que era ciego. La condición de este hombre, bueno, era pobre en cuanto a mendigo. Si es mendigo es porque es pobre. Los que tienen dinero o los que tienen su trabajo o una fuente de ganarse la vida, pues no son mendigos. Mendigo es pedir. Me da 5, me da una cora, te sobra una cora, patroncito. Esos son los mendigos. Y como estas son ocasiones para aprender, yo he escuchado que la gente dice mendigo. Así dicen los mexicanos. Y como vemos bastante televisión mexicana, se nos pega. Pues no es mendigo, es mendigo. Esa es la palabra correcta, mendigo. Aunque los mexicanos digan mendigos en las películas, es mendigo. Entonces, este es un hombre pobre en cuanto a su condición de mendigo, porque pide, pues. Además, es ciego. Si es ciego, pues tiene una lesión, es lisiado, por decirlo así, y una facultad humana no le está funcionando. Lo ideal es que todo nos funcione: oídos, boca, nariz, oídos, riñones, para que no haya insuficiencia renal, que no funcione bien la bilis, para que no haya ¿cómo se llama el azúcar? Diabetes. Bueno, entonces es un ciego, es pecador. Eso no lo dice el texto, pero lo supongo y está claro por el contexto. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de ese tiempo, una enfermedad es signo de que Dios me ha castigado porque cometí un pecado que no le gustó a Dios y me castigó con un problema físico. Si eso fuera así, ¿cuántos pecadores no habríamos hoy en día? ¿Verdad? Si fuera a partir de un problema físico o de una enfermedad, sobre todo esas que nadie le encuentra nada, ese por un pecado grandote que has cometido y ni cuenta te diste, pues Dios te está castigando. Esa es la mentalidad de antes. Entonces, está pidiendo, y además es ciego, obvio que tienes un pecado. Por eso, en el contexto, el hombre se siente pecador por su condición de enfermedad. Es marginado porque está sentado al borde del camino y porque, por ley, los enfermos y por tanto, con un castigo de Dios, no pueden convivir con los demás. Entonces, vete. Me duele mucho, eres mi esposo, mi esposa, mi hijo, pero vete, porque la ley dice que si tú estás con una enfermedad es porque Dios te ha castigado por un pecado y me puedes contagiar a mí o me puedes contaminar, así es que vete. Por eso él estaba en el camino, no estaba en su casa. ¿Quién echa de la casa ahora a un enfermo? Al contrario, lo consentimos. Lo apapachamos, como dicen también los mexicanos. Tenemos hasta un ministerio de enfermos para hacerles la vida bonita a los que están enfermos. Menos mal que con Jesús la cosa cambió. Entonces, pecador por esa situación, sin posibilidad de expresarse porque no lo dejan hablar. Su problema es ceguera, no es con el habla, pero como no lo dejan hablar, es una persona que tiene problemas para
Bien, ¿cuál es la actitud de Jesús? No es la de sus discípulos. Cállate, mucho ahorita. Entonces la actitud de Jesús es: díganle que venga. Pronunció mi nombre. Además, yo sí puedo ver que tiene un problema porque está a la orilla de la calle, está ciego. Y dentro de todo el contexto cultural, este hombre está pasando una situación bien difícil. Aparte de su ceguera, está pasando otra situación difícil de marginalidad, etc. Entonces, Jesús es sensible a las penurias humanas. De esto hay tantos ejemplos en el Evangelio, definitivamente. Le dedica tiempo sin prisas. Les confieso que esto yo me lo tomo lo más posible en serio. No me gusta andar, apúrense porque tengo otra misa allá y me tengo que ir corriendo. Padre, pongámosle como el padre se encarga de distribuir la misa del padre Elvin, poner un poquito más de tiempo entre una y otra, porque siempre hay alguien que quiere confesarse, quiere hablar, o que te invite un café, una pupusa. Galán es tener un margen de tiempo para poder compartir sin prisas. Hermano, mire, rápido porque me tengo que ir. Sí, dígame. Y los dos caminando, tal vez aquel queriendo hablar o aquella queriendo hablar una cosa muy delicada. Jesús le dedica tiempo y eso forma parte de la sensibilidad. Aparte de que en este tiempo y en este periodo de sinodalidad, una de las exigencias más grandes del proceso sinodal que la Iglesia está viviendo es aprender a escuchar. Ahora, con esta sinodalidad, tenemos un criterio más para identificar quién está de parte de Dios y quién no está de parte de Dios. Entonces, le dedica tiempo sin prisas y le pregunta qué desea. Es el mejor signo de sensibilidad y de respeto a tu realidad. Y ya vimos que le concede la vista. Por tu fe, pues quedas curado. Ahora la nueva condición de Bartimeo. Le devuelve la vista, ya no es lisiado, ya no va a depender de la limosna, porque va a poder trabajar, porque tiene todas sus facultades. ¿Qué más? Lo declara salvo, porque si tu enfermedad era por un pecado que habías cometido y por un castigo de Dios, pues yo te levanto la pena en cuanto que te devuelvo la salud. Lo ha declarado salvo. Además dijo que por su fe habría de quedar sano. Deja el borde del camino y se pone a caminar. Ya vimos que se puso rápidamente de pie y este hombre ahora va a comenzar a caminar porque puede ir donde quiera. Si antes no caminaba, no tenía problemas en los pies, pero no podía ir donde él quisiera, menos a su casa, menos a su pueblo, de donde seguramente lo habían echado por su enfermedad. Ahora puede desplazarse donde quiera y tiene ahora una nueva condición que es la de ser discípulo. ¿Dónde dice eso, padre? ¡Qué mentiroso! Eso no lo dice la palabra. Pero lo sugiere. ¿Por qué? Porque el gran contexto de este texto dice que Jesús ya iba para Jerusalén. Ya sabemos qué fue lo que pasó en Jerusalén. No son los únicos que no saben qué fue lo que pasó en Jerusalén. Como le dijeron de Maús a Jesús, ¿verdad? Entonces ya Jesús iba para Jerusalén y ya iba caminando hacia su destino final. En el Evangelio, caminar normalmente significa una experiencia discipular, normalmente. Entonces cuando diga camino, caminar, tiene que ver con el discipulado. Y si se puso a caminar detrás de Jesús, obvio, y sobre todo, si va detrás de Jesús, obvio que se convirtió en discípulo de Jesús. Ese por quien nadie daba nada, ahora es discípulo de Jesús. Bien, ¿ven ustedes alguna diferencia o logran ver ustedes el antes y el después? ¿Logran ver el antes y el después? ¿Logran? ¿Dijeron que sí? Sí. Porque parece claro, ¿verdad? Hay un antes y un después. Las experiencias de fe deben marcar un antes y un después. Qué bueno que antes tomabas y ahora no. Pero antes me pegabas y me sigues pegando.
Aquí no hay un después. Antes no me tomabas en cuenta y tampoco me sigues tomando en cuenta hoy en día. Aquí no hay un después y tiene que haber un después. Y un después que es producto de una conversión y producto de una sensibilidad. Sintetizando este primer encuentro, que no sé si me pasé del tiempo. Sí, ¿verdad? Me pasé del tiempo. Hoy en día, hermanos, hay mucho interés por la cuestión social, no solamente desde el punto de vista cristiano. Los estados, los gobiernos, pues, hoy se preocupan, aunque no crean en eso, pero sí se preocupan y hablan de la cuestión social. Hay una ministra, no sé si es ministra, del tejido social, dice. Las empresas explotadoras ahora hablan de una responsabilidad social y andan las empresas grandes en los pueblitos para que les compren más, ¿verdad? Pero les cambian de hecho las escuelas y les ponen agua, les ponen luz para que estén contentos, pero por lo menos hacen algo que antes no contemplaban y que tampoco les interesaba. Hoy es muy fuerte la sensibilidad social. Entonces las empresas, los gobiernos, los estados hablan de la cuestión social. Las ideologías o algunos grupos, claro que hablan de lo social. Los filántropos son las personas que les gusta hacer el bien, aunque no lo hagan por fe. De hecho, no lo hacen por fe. Lo hacen porque es bueno hacerte el bien o porque me siento feliz cuando hago el bien. Y de hecho hacen el bien, solo que no conmovidos por la fe. Nosotros no somos filántropos, somos cristianos. Y hacer el bien no es porque me gusta, porque me siento bien, es porque es mi deber y es un llamado que me hace mi Señor, ¿de acuerdo? Entonces, también hay corrientes filosóficas, corrientes ideológicas que hablan mucho de lo social. Pero también en el magisterio se habla de lo social. Y yo esperaría que con esta palabra veamos que lo social, la sensibilidad social, no está divorciada de nuestra fe. Y no tenemos que ir a meternos a una cueva lejana para vivir plenamente la fe. Ya no. Desde que Jesús se encarnó, ya no se puede, ya no es coherente, podríamos decir. Pero siempre sigue habiendo inquietudes en algunas ramas de la Iglesia Católica o en algunas personas que forman parte de nuestra sensibilidad. Todavía algunos que dicen no hablemos de pobreza ni de mala distribución de los bienes porque eso es más político, etc. Últimamente, y con este gobierno por cierto, más de algún diputado ha mandado a los curitas que se vayan a la sacristía, ni siquiera al altar, fíjense, a la sacristía nos mandan. A la sacristía nos mandan. Y dicen porque eso no es de curas, eso es de políticos. Será así. Hagamos el discernimiento, ¿no? Hay inquietud en ciertos sectores de la iglesia y también en ciertas personas, pero nosotros ya sabemos que por la encarnación estamos llamados a transformar nuestro mundo a partir de criterios evangélicos, ya no más por armas y cosas por el estilo, sino que a partir de la fe. Y la iglesia, cuando se pone de parte de esta visión, es porque quiere la salvación integral. No quiere solamente que ya te chupabas o ya lo chupas. No solamente quiere eso. Quiere que ahora que tú ya no tomas y ya no inviertes tanto dinero y tanto esfuerzo en eso, mejores tu vida, pintes tu casa, te compres un mueblecito nuevo, aunque sea barato pues, pero que muestre que ahora tu vida es distinta. Quiere que te cuides la salud, porque es importante, ¿verdad? Porque por aquellas borracheras o por aquel estilo de vida, tengo 8 pedazos el hígado, tengo 8 pedazos el corazón, tengo 8 pedazos. Entonces, cuídate la salud. Ahora nosotros sabemos qué importante es la salud para el ejercicio de nuestra fe, ¿de acuerdo? Quiere también que te cuides tu espíritu, que seas una persona optimista, una persona sana interiormente. Una persona en quien se pueda confiar. Antes no se podía, pero ahora por fe también la sanidad interior es importante. Una persona sana psicológicamente. Tengo cuerpo de roble, pero tengo una mente ¿de qué?
Es decir, no hay relación entre la fortaleza física y la fortaleza intelectual o fortaleza psicológica. Soy mal pensado, soy negativo, soy celoso. Pues no, la iglesia y el Señor quiere una transformación integral de la persona. ¿De acuerdo? Son por tanto las ideas que podríamos de alguna manera concluir llegando a este punto de nuestra exposición. Bien, yo les agradezco por este espacio que ya me lo comí, pero tenemos un ejercicio que sería necesario poderlo hacer. Yo voy a plantear el ejercicio y el padre Oscar lo va a organizar. Hay dos preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar y a ver un poco nuestro contexto. Uno, comparte brevemente qué opinión tienes sobre esto que acabamos de decir. Eso nunca lo había escuchado. Estoy aburrido de escuchar lo mismo. Más de ese padre, ¿verdad? Está bien, cualquier opinión es importante de cara pues a la seriedad de esta formación. Y ojalá que todos puedan decir qué piensan, qué sienten. Que digan de repente, yo era uno de esos. Yo era uno de los que criticaban a la iglesia porque hablaban de política y hablaban de bienestar y hablaban de bien común. Pero ahora encuentro que no es así, que yo estaba equivocado. Bueno, ustedes sabrán qué compartir. Y la segunda reflexión es esta. Se reflexiona en tu comunidad parroquial sobre problemas sociales, económicos y políticos. No digo hablar, digo reflexionar. Una cosa es que me junté con el padre, chica, ya vio padre cómo está de cara la vida, sí hombre, nos vino a fregar este gobierno. Esa es una cosa, Otra cosa es ya juntarnos seriamente, analizar en la situación económica o política en la que estamos, qué dice la palabra. Bueno, esa es otra cosa, y nos estamos refiriendo a la segunda. Se reflexiona en tu comunidad parroquial sobre los problemas sociales, económicos y políticos, y sería bueno explicar el punto de vista de ustedes. Bien, gracias por su tiempo y ojalá que la reflexión sea muy provechosa.